Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y con este nuevo video de Excel para mi canal vamos a responderle a Mayanabo, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante en la caja de comentarios de este video en el canal, en donde confeccionábamos una fórmula para simular una tabla dinámica actualizando dinámicamente en Excel, es decir, una fórmula que actualizara y que reemplazara prácticamente una tabla dinámica para prevenir la actualización de dicha tabla. Mayanabo nos pregunta lo siguiente, nos dice: hola, necesito encontrar un elemento dentro de una matriz en una cadena de texto y retornar la posición en la matriz del elemento encontrado. Básicamente, mira, lo que necesita él, nos da un ejemplo, es que tiene una matriz que tiene 4 nombres: Pedro, José, Juan y Jorge, como lo tenemos acá, Pedro, José, Juan y Jorge, y un texto llamado Juan Carlos, que lo tenemos aquí en este caso, perdón, lo tenemos acá en este caso, un texto llamado Juan Carlos, y nos dice, sería encontrar cuál de los elementos de la matriz, es decir, esta matriz se encuentra dentro de la cadena de texto, dentro de esta cadena de texto, y devolver la posición de ese elemento dentro de la matriz. Perfecto, mira, ya tenemos aquí nuestra hoja de cálculo, la tenemos bien construida con los elementos que vamos a construir, con los elementos que vamos a trabajar. Y básicamente lo que vamos a hacer es construir o llegar a una tabla de datos con cada uno de estos elementos. Posiblemente este no necesite una tabla de datos, pero este sí, porque puede ir creciendo en el tiempo. Otra cosa, Mayanabo. Aquí en este ejemplo solamente Juan, como lo vemos en la tercera posición, se encuentra dentro de esta matriz o dentro de este texto que tiene un conjunto de caracteres, digamos no de manera matricial, pero dentro de un solo elemento que va a actuar como una matriz de búsqueda. Muchas personas podrían pensar que podíamos utilizar a la función coincidir para encontrar el elemento dentro de la matriz, pero no es así, porque nosotros no necesitamos encontrar este elemento dentro de toda esta matriz, porque este elemento es mucho más grande, como tú lo estás mostrando, y me imagino que ese es el caso. Encontrar el elemento que se encuentra dentro de esta matriz, que es mucho más pequeño, encontrarlo dentro de una matriz de un solo elemento que es mucho más grande. Por tanto, la función coincidir no nos va a servir para este propósito. ¿Qué te propongo yo? Mira lo siguiente. Vamos a convertir esta tablita, o vamos a convertir este rango que acabo de seleccionar en una tabla de datos. Para ello, simplemente con control T, vamos a mantener presionado control T, perdón, y vamos a crear una tabla de datos, fíjate, en donde le vamos a indicar que la tabla tiene encabezados. ¿Listo? Le chuleamos o le tildamos esta partecita que la tabla tiene encabezados, y seguidamente le damos clic en el comando aceptar. Fíjate, tú le puedes cambiar el nombre si quieres, no pasa absolutamente nada. Yo lo voy a colocar por acá, le voy a colocar lista, en este caso le voy a colocar sin nombres, vamos a colocar aquí nombres, y fíjate que cuando yo haga referencia a cada uno de estos elementos, se seleccionan sin ningún problema, y yo puedo hacer ahora referencia a los nombres de la tabla. Como lo vamos a hacer a lo último, le vamos a colocar aquí un elemento adicional con este otro nombre, para que posiblemente dentro de la matriz la fórmula me busque varios elementos en vez de uno solo, en vez de un solo elemento. ¿Listo? Entonces ya podemos hacer referencia a en nuestra fórmula, podemos hacer referencia a nuestra tabla de datos con el nombre de la matriz, que en este caso, fíjate, se llama nombres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar primero? Nosotros necesitamos encontrar la posición del elemento, la posición de este elemento dentro de esta matriz. En este caso sería Juan dentro de este elemento mucho más grande. Para ello vamos a utilizar a la función hallar. Fíjate, ¿qué hace la función hallar? La función hallar devuelve el número del carácter en el que se encuentra un carácter o una cadena de texto en particular, es decir, halla la cantidad de un carácter bien pequeñito dentro de otra cadena mucho más grande, leyendo de izquierda a derecha, y devuelve la posición del primer elemento que va a encontrar. Este primer elemento, mira, este primer elemento que va a encontrar, lo devuelve en la posición de la cadena de texto mucho más grande donde se encuentra. Entonces la J de Juan se encuentra acá en la primera posición, por tanto Juan lo encuentra siempre en la primera posición. ¿Listo? Entonces la función hallar no distingue de mayúsculas y minúsculas, no como lo hace la función encontrar. Por eso la función hallar es mejor utilizarla para este caso, porque no va a distinguir de una mayúscula o bien de una minúscula.
¿Listo? Entonces voy a seleccionar la función hallar y fíjate, en el texto buscado, aquí está, digamos, el problema y la manera de entenderlo. Porque dentro de este argumento, fíjate, dice un texto buscado. Yo podría pensar cuál texto es el que yo voy a buscar, este texto o cada uno de estos textos. Y si es cada uno de estos textos, ¿cuál debo pasar? Pues sencillamente, si nosotros pensamos en un concepto matricial dentro de Excel, pues simplemente yo puedo pasar, en vez de un elemento, empiezo a pasar cada uno de los elementos, es decir, el nombre de la matriz, y hago absoluta el nombre de esta matriz. Listo, ¿cómo hago absoluto el nombre de un campo? Muy sencillo. Copio el nombre del campo con control C, vengo y abro un corchetito de apertura, coloco acá 2 puntos, listo, lo pego con control B y cierro con un corchetito de cierre, listo. Ahora, ¿dentro de qué texto lo voy a buscar? ¿Dentro de qué texto voy a buscar cada uno de estos elementos en donde utilicé una matriz de valores? Pues muy sencillo, dentro de este otro texto, pero como también necesito que se quede quieta, fíjate muy bien lo que voy a hacer. Voy a fijar la referencia como absoluta. Listo, el último argumento es para empezar a barrer desde esta cadena en alguna posición. Yo le digo, no, déjemelo por default para que siempre empiece a barrer desde la primera posición, siempre desde el primer carácter del elemento dentro del texto, ¿vale? Voy a cerrar la función y fíjate que si evalúo con F9, voy a obtener para cada valor de búsqueda un error de valor cuando la cadena de texto no se encuentra dentro del texto mucho más grande, dentro del texto, por así decirlo, cuando esta cadena de texto no se encuentra dentro del texto o el elemento dentro del texto de la función hallar, por tanto me devuelve un error de valor. Pero si encuentra el carácter dentro de esta cadena de texto, me devuelve el valor de la primera posición del texto encontrado dentro del texto en que se busca, es decir, el valor de 1 lo va a encontrar dentro de la matriz. Listo, mira cómo lo encuentra acá el valor de 1. Pero puede darse el caso también de que exista en este ejemplo un nombre llamado Carlos. Si por ejemplo aquí yo coloco Carlos, también debe devolverlo como una posición adicional en caso de que la matriz crezca en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito aquí identificar? Básicamente, lo que necesito identificar de esta matriz es qué valor me da un valor numérico o qué posición no me arroja un error sino un valor numérico. Para ello lo que voy a hacer es que voy a utilizar, fíjate, a la función es número, que me dice en qué posición, o me dice más bien no en qué posición, sino me dice qué valor me devuelve un número y qué valor me devuelve un valor de error o un elemento de error. Para los valores que son numéricos me va a devolver un valor de verdadero, y para los valores que son un error me devuelve un valor de falso, porque obviamente eso no es un número. Fíjate, tengo en toda regla una matriz, de entrada. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Pues mira, si yo este elemento lo cuento con el valor de 1, si este elemento lo cuento con el valor de 2, este elemento con el de 3 y este elemento con el de 4, pues bien, en la parte de la función si, en la prueba lógica, yo puedo decir detécteme todos los verdaderos y devuélvame la posición de cada uno de los elementos, generando una lista de índices que identifiquen inequívocamente cada una de las posiciones de mi matriz de entrada, que sería Pedro, Juan, Pedro, José, Juan, Jorge. ¿Listo? Es decir, voy a pasar esta matriz booleana dentro de la prueba lógica de la función si, fíjate, dentro de la prueba lógica de la función si, y posteriormente en el valor si verdadero lo que voy a hacer es que voy a crear un índice mediante una lista incremental que utilice por ejemplo a la función fila. Entonces llamo a la función fila, aprecia muy bien, voy a quitar aquí las mayúsculas, y le digo, calcúleme la fila de cada uno de estos elementos. Listo, mira que es la misma matriz, entonces vengo acá y la copio para fijarla como absoluta. La copio con control C. Y vengo y la pego acá con control V y ya la tengo fijada. ¿Qué es lo que hace la función fila? La función fila calcula la fila de cada una de estas celdas. Por ejemplo, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. Mira, fila 2, 3, 4 y 5. ¿Qué sucede si yo le resto la cabecera a cada uno de estos elementos? Le resto la cabecera de la matriz. Entonces aprecia muy bien lo que voy a hacer. Le resto mediante el uso de la función fila. Listo. La llamo. Le resto de esta matriz completica que se llama nombres. Creo que se llama nombres. Sí, se llama nombres. Abro con un corchete. Le resto los encabezados. Fíjate, la fila de los encabezados, en este caso,
me daría, aquí voy a colocar aquí un corchetito de cierre, me daría la fila número 1. Entonces fíjate que aquí resto el valor de 1 a cada uno de estos elementos. 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1 me daría 1, 2, 3 y 4. 5 menos 1 me daría 4. Aprecia muy bien que en el valor si verdadero se toma en cuenta esta diferencia. Cada uno de los elementos de la matriz que calcula fila con cada una de estas celdas menos el valor de los encabezados de la fila de los encabezados. Si yo agarro y evalúo todo esto con F9, mira, pum, obtengo 1, 2, 3 y 4, es decir, un índice que identifica cada una de estas posiciones de manera única e inequívoca. Listo, entonces le doy control Z y vengo y cierro la función si y evalúo con F9, pum, y obtengo falso, falso y 3 y luego otro falso, es decir, ya tengo la posición. Por tanto, ¿cómo hago para sacar cada uno de estos elementos? Pues lo saco mediante la función k.décimo.menor, en donde me voy trayendo los índices de esta matriz, los índices numéricos de esta matriz generada mediante el uso de la función si, me los voy trayendo uno por uno según un índice k que yo le pase aquí en el segundo argumento, es decir, la función k.décimo.menor me extrae el primer elemento menor, el segundo elemento menor, el tercer elemento menor, etcétera, etcétera. Yo puedo crear también una matriz en toda regla, una matriz que calcule cada uno de estos elementos de fila. Listo, entonces ¿cómo hago para generarla? Mediante el uso de la función filas. Entonces le voy a dar aquí una coma y aquí en el argumento k, mediante el uso de la función filas, aprecia muy bien lo que voy a hacer. Voy a evaluar o voy a mirar dónde yo voy a evaluar mi fórmula, que en este caso sería la celda E2. Mira, la celda E2. Entonces coloco la celda E2, listo, y la fijo con F4. ¿Qué sucede si yo armo un rango? ¿O qué sucede si yo en este caso le coloco 2 puntos y armo un rango que vaya desde E2, donde estoy evaluando aquí la fórmula, y se dirija hasta E2, pero deje la segunda parte de la referencia? Mira, aquí está el 2 puntos, deje la segunda parte de la referencia de manera relativa. Pues muy sencillo, lo que estoy generando es un rango que va a ir creciendo en el tiempo a medida que yo arrastre la fórmula hacia abajo. Por ejemplo, de E2 a E2 hay una sola fila. Mira, si yo evalúo todo esto con F9, voy a evaluar aquí esto con F9, aprecia muy bien que devuelvo el valor de 1, es decir, de F de E2 a E2 hay una sola fila. Cuando la fórmula se arrastre hacia abajo, al esta referencia de fila estar relativa, pues ella va a cambiar y se va a convertir en el valor de 3. Si yo evalúo aquí, mira, con F9 el valor de la función filas o la función la evalúo con F9, ella me devuelve el valor de 2 porque de E2 a E3 se encuentran o hay dos filas dentro de ese rango creado dinámicamente. Entonces le voy a colocar acá el valor de 2, listo, y luego vengo, mira, y cierro la función y si evalúo con F9 ya me está devolviendo la posición, que es lo que yo necesito para sacar el elemento. Entonces, ¿esto cómo debo evaluarlo yo? Pues debo evaluarlo como una fórmula matricial en primera instancia, porque en la función hallar, fíjate, en el texto buscado me está diciendo páseme un texto y yo le estoy pasando 1, 2, 3 y 4, es decir, le estoy pasando 4 textos dentro de una matriz. Entonces debo forzar a la función hallar a que trabaje como una fórmula matricial para que procese dentro de ese argumento una matriz de valores de entrada. ¿Cómo hago esto? Mediante la combinación de teclas Control Shift Enter, listo, y me devuelve la tercera posición. Ahora bien, ¿qué sucede si por ejemplo hay un elemento de Carlos? Aquí fíjate, un elemento de Carlos dentro de esta matriz de entrada. Pues sencillamente también tiene que devolvérmelo, porque puede darse el caso de que tu cadena que contiene dos nombres pegados en uno contenga un elemento de Carlos por acá y también deba identificarlo. Esta fórmula sirve para eso. Si yo arrastro la fórmula hacia abajo, aprecia muy bien que devuelvo error de número y error de número. ¿Por qué devuelvo error de número? Porque Juan ya no se encuentra más veces dentro de esta matriz, o al menos no hay más Juanes. O no hay más Juan ni hay más Carlos. Entonces me devuelve error de número y error de número, porque no hay más elementos que extraer dentro de esa fórmula, o no hay más elementos que extraer dentro de esa identificación. Entonces sencillamente para quitar esos errores yo puedo utilizar acá la función si.error, le digo si.error y le digo si esta expresión se evalúa como un valor de error, pues tú sencillamente devuélveme, por ejemplo, mediante un par de comillas dobles, devuélveme por ejemplo un vacío o coloquémosle un guión, listo,
Y si evalúo nuevamente con Control Shift Enter y arrastro hacia abajo, devuelvo en este caso los vacíos. Ahora, ¿cómo hago para devolver al elemento que se encuentra dentro de esta cadena de texto, que se encuentra dentro de la matriz? ¿Cómo hago para devolver al elemento de la matriz? Pues muy sencillo, mediante el uso de la función índice. Obviamente, en la función o acá en la partecita de matriz vengo y le paso el nombre de la columna y seguidamente le paso el número de la fila. En este caso, ninguna de las dos referencias deben fijarse como absolutas porque las vamos a desplazar hacia abajo. Entonces el nombre de la matriz, o más bien la tabla nombres con la columna llamada matriz, siempre se va a mover hacia abajo, pero en la columna nunca se necesita fijar, o al menos en la fila, perdón, no se necesita fijar porque no voy a desplazarla por columnas. Y esta referencia de celda también la puedo dejar relativa, sencillamente porque necesito ir mirando cuáles elementos se encuentran aquí abajo en la posición de índice devuelto por esta fórmula. Entonces vengo y evalúo aquí con Enter, pum, listo, normal. Esto no es una fórmula matricial, sino es una fórmula convencional. Entonces sencillamente vengo y la desplazo hacia abajo, listo, y obtengo del mismo modo errores de valor. ¿Cómo los quito? Pues mediante el uso de la función si.error. Vengo acá y la llamo si.error y le digo, por favor, evalúeme esta porción de fórmula en busca de errores. Y si me devuelve un error, o si me devuelve o se evalúa como un error, devuélvame un vacío. Vengo y la evalúo nuevamente con Enter, fíjate. Y si la desplazo hacia abajo, me devuelve guión. Listo. Ahora, ¿qué pasa o qué sucede si yo en este caso coloco acá el nombre de Carlos? Fíjate. Carlos me aparece aquí en el quinto elemento del nombre de Carlos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy sencillo. Si vengo aquí y coloco nuevamente Juan, porque existe otra vez, también se encuentra en la sexta posición. ¿Qué fórmula utilizamos? Pues muy sencilla. Mira, la fórmula se la voy a dejar acá con fórmula texto. Listo, vengo acá y la coloco. Serían dos fórmulas. Una para calcular la posición. Voy aquí a colocar una combinación de celdas y luego lo ajusto y le quito aquí el interlineado y luego le coloco este color azul y posteriormente vengo acá y con fórmula texto coloco la fórmula que es la más sencilla, que es esta cortica, que sería esta otra, y aquí tenemos fórmula 1 que es la que calcula los índices y la fórmula 2 que es la que saca los elementos dentro de la matriz de tu tabla o de tu lista llamada matriz cuando encuentra el elemento que se encuentra aquí dentro del texto. No es una fórmula difícil, no lo es una fórmula que simplemente hay que deducirla, una fórmula que simplemente hay que analizarla con mucha lógica y listo, el resto ella sale. Recuerda, no puedes utilizar a la función coincidir porque la función coincidir busca un elemento pequeñito dentro de uno más grande, pero siempre dentro de una matriz, y lo que necesitamos es barrer una cadena de texto mediante el uso de la función hallar o encontrar en caso de que no te importen las mayúsculas y las minúsculas, pero en este caso te recomiendo la función hallar porque necesitamos es barrer un elemento pequeñito que se encuentre dentro de una matriz o que se encuentre dentro de un texto mucho más grande. Bien, Mayanabo, espero haber dado respuesta a tu pregunta y como siempre digo, parceros y parceras, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.